Amamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Este pasaje, como otros más, nos invitan para ser desafiados. Es un desafío para nosotros el poder dejar atrás hábitos o costumbres que no aportan a nuestro crecimiento espiritual o a nuestra relación con Dios. Y usted y yo estamos en una etapa de nuestra vida donde ya nos podemos dar cuenta, ¿sí?, lo que Dios quiere de nosotros. O sea, no tenemos que a lo mejor escribir lo que está mal o lo que está bien, porque ya lo sabemos. Hemos ido a la palabra del Señor, nuestros ojos han leído su palabra, hemos escuchado lo que Él pide de nosotros. Y por eso el mensaje de hoy tiene que ver con 3 letras. cuatro. OBDC. Obediencia. Obedece. Obediencia. Y hay nueva vida, hay nuevas relaciones personales y con Dios sobre todo, cuando obedecemos. Y a lo mejor todos podemos pensar, mire, todos podemos decir, bueno, yo sí obedezco, ¿verdad? Pero bueno, si ponemos una gráfica o una calificación, ¿en dónde estamos en esa obediencia? ¿Obedecemos mis antojos, mis instintos, mis deseos, mis sueños, mis anhelos? ¿Qué estoy obedeciendo? ¿A quién estoy obedeciendo? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué estoy obedeciendo? ¿Sabe? Mucho se habla, y a lo mejor usted ha leído libros de cómo obedecer, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo. Pero el por qué es importante, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué ser obediente? Vamos, usted puede agarrar un libro de recetas y ahí en la receta le dice cómo hacer enchiladas suizas, ¿verdad? Y usted puede seguir paso a paso el cómo hacer una enchilada suiza o ese alimento riquísimo. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Porque se le antojó? ¿Porque es una fiesta especial? ¿Porque, no sé, por algo? En la obediencia a Dios, hermano, hermana, es similar. No nada más es de cómo, sino por qué, para qué. Y muchas veces no crecemos, no avanzamos porque no encontramos el hilo del cómo al por qué y para qué. Hoy quiero compartir con ustedes lo que sucede en el relato de la Biblia en Hechos 5, en ese capítulo. Y cómo la obediencia trae nueva vida. La obediencia trae un avivamiento. La obediencia a Dios es lo que puede vivificar nuestro ser, cambiar nuestra mentalidad, cambiar el chip, como se dice, y ahora poder entender y vivir lo que Dios quiere. Como le digo, obedecemos, sí obedecemos. Todo lo que estamos aquí obedecemos algo. Todos obedecemos algo o a alguien. Pero ¿hacia qué nos rendimos? O sea, ¿hacia qué nos inclinamos o hacia quién nos inclinamos para darle obediencia? Y algunos podrán pensar, bueno, pues a Dios, por eso estamos aquí. Qué bueno, o sea, qué bueno, y gracias a Dios que obedecemos a Dios. En algunas cosas hay que reconocer, y en las que nos falta obedecer, también hay que echarle, también hay que empujarle, también hay que hacer las cosas que Dios nos manda. ¿Qué sucede cuando usted tiene un hijo o una hija, un nieto o nieta, verdad? Alguien pequeño en su casa y le dice, oye, limpia tu cuarto, arréglalo. Y este jovencito o jovencita agarra un trapito y le hace así nada más a la mesa y dice, ya. Pero la cama está extendida, la ropa sucia está regada, los zapatos, los tenis también, la cama extendida, las cortinas cerradas, los vidrios sucios, todo desacomodado, libros, pelotas y todo. Pero él dice, ya limpié. ¿Le suena familiar? A veces así somos con Dios. Señor, ya te obedecí,
ya hice caso. Y Dios dice, ok, qué bueno que hiciste caso en esto. Y esfuérzate, Dios nos dice, esfuérzate en lo que sigue, esfuérzate en lo demás. Muchas veces equivocamos la interpretación de esa parábola de los talentos cuando el Señor, el dueño, le dice a los dos siervos, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Y pensamos, sí, entonces yo puedo ser fiel en lo poco y el Señor me va a dar mucho. Y es una interpretación incorrecta, perdón. O sea, no está bien el pensar que yo soy fiel en lo poquito, hay nada más en lo que pueda, en lo que hay. Y ya Dios derrama, abre las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y que caiga sobre mí tu bendición. Está mal interpretar la Biblia de esa manera. Dios va a respaldar nuestra obediencia, pero si yo me doy cuenta de lo que tengo que hacer y no lo hago, la Biblia misma me dice que estoy pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estoy pecando. Entonces, ¿cómo estamos obedeciendo? ¿Sí? ¿Por qué ser obediente? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué? ¿Por qué tengo que ser obediente? Los niños a cada rato se lo preguntan. ¿Por qué tengo que obedecer a mi papá o a mi mamá? Pero usted, ya como joven, adolescente o adulto, ¿por qué debe ser usted obediente? ¿Ha encontrado usted la recompensa de ser obediente? ¿Por qué debiéramos obedecer o ser obedientes en un mundo que no lo es? ¿Por qué tendríamos que ser obedientes? Si usted sale por aquí, ¿verdad? Y camina por la calle y ve a una señora y 50 pesos en el piso, ¿qué hace? Se pone a preguntar, ¿serán de ella? ¿Se le habrán caído? Porque quién sabe, ¿verdad? O le dice, oiga, ahí hay dinero suyo, agárrelo. O se lo levanta usted y se lo da. Podemos poner muchos pretextos, ¿no? Es que quién sabe si era de ella, quién sabe si por ahí, ¿no? Entonces es que luego nuestra responsabilidad, hermanos, es hacer lo correcto y ser felices cuando hacemos lo correcto. No pensar, es que quién sabe si esto y lo otro. Es que uno nunca sabe. No se preocupe usted por eso. Hagamos lo correcto y punto. Obedezcamos a Dios y seamos felices. De eso se trata el mensaje de hoy. De poder ser avivados a través de la obediencia a Dios. ¿Y quieres saber cuál es el secreto para obedecer a Dios? El secreto es que no hay secreto. Es una verdad que se grita a voces en la Biblia. Obedecer a Dios es una experiencia, es una convicción, es un estilo de vida el obedecer a Dios. Todo está en nuestro deseo y nuestra disposición. Vamos a leer Hechos 5, 29. Hechos 5, 29. Va a aparecer aquí en la pantalla. Dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez lo leemos, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, gracias te damos por tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes, nos guíes para poder aplicarla, Señor. Sabemos cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Padre Eterno, para estar convencidos el por qué y para qué debemos aplicarla a nuestra vida. Te ruego por tu iglesia, los que estamos aquí, los que están conectados, los que escucharán este mensaje. Ruego, Señor, que a todos nos des un entendimiento para aplicar tu enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. A través de este pasaje de la Biblia podemos encontrar algunas enseñanzas sobre la obediencia. Y Hechos capítulo 5 empieza describiendo un acontecimiento con un matrimonio. Vamos a leer la primera enseñanza. ¿A qué nos ayuda la obediencia? ¿Qué beneficios trae para nosotros?
Dice así: la obediencia a Dios nos aleja de caer en acciones hipócritas. ¿Qué es hipocresía? Lo contrario de veracidad, lo contrario de integridad. Y muchas veces, cuando nos vemos al espejo, vemos a una persona que no ha sido leal, que no ha sido fiel. Pero usted y yo necesitamos saber que la solución para nuestra hipocresía es la obediencia. Vamos a leer del 1 al 5, Hechos capítulo 5, del 1 al 5. Léalo conmigo, por favor. Dice: pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿De qué está hablando la palabra del Señor? En contra de la mentira, en contra de la mentira, del engaño, de querer aparentar ser algo cuando en realidad no lo somos. ¿Y cuántas promesas le hemos hecho a Dios que no hemos cumplido? Bastantes, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ama y tiene misericordia de todos nosotros. Miren, este pasaje habla de que anteriormente, en el capítulo 4, muchas personas estaban ofrendando, trayendo algo para que la iglesia siguiera creciendo y avanzando para las necesidades de muchas personas. Entonces, este matrimonio dice: bueno, no queremos quedarnos fuera, nuestro prestigio, nuestro nombre, ¿verdad? Que se vea también que nosotros queremos apoyar y así, pero oye, pues este terreno cuesta bastante, como que, ¿qué va a hacer Pedro con tanto dinero? Y entra la codicia y entra el engaño y la mentira. Y entonces sucede lo que acabamos de leer. Y muchas veces nosotros no somos sinceros con Dios. Todos fallamos. Hablando de la ofrenda, hablando del diezmo. Si no damos 100 pesos de 1,000 y estamos orando para que Dios nos bendiga, ¿usted cree que cuando ganemos 10,000 vamos a dar los 1,000 pesos? No creo. Si en lo poco no somos fieles, entonces, pero queremos que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Y oramos al Señor, pero si en lo poco no somos fieles. Yo creo que, hablando por mí, me hubiera pasado lo mismo que Ananías y Safira. Y no sé cuántos más, ¿verdad? Están de acuerdo en que también. Porque no estamos libres de pecado. Porque todos fallamos. Pero podemos arrepentirnos. Pero podemos ir al Señor en arrepentimiento y pedirle perdón. El problema aquí fue la mentira. Y cuando fue confrontado Ananías, no se arrepintió. Cuando él fue confrontado con lo que estaba haciendo, no dijo: sí, Pedro, perdóname, sí, estoy bien arrepentido. No hubo nada de eso. Y eso es lo que nos separa entonces del Señor. Más bien aferrarnos a nuestro enojo, a nuestra maldad, a nuestro pecado. Por eso la obediencia a Dios nos aleja de caer en acciones hipócritas. Dios no puede ser engañado. Él lo sabe todo. Él está aquí con nosotros. Él puede saber lo que estamos viendo, lo que estamos pensando. Y obedecer, entonces, debemos de pensarlo, que obedecer es importante.
Obedecer es importante para poder librarnos de ser doble caras, de ser alguien aquí, ¿verdad? Que cantamos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, o decimos, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros, que voy a seguir a Cristo, y allá afuera andamos atropellando a medio mundo, ¿no? O andamos enojados con todos. Necesitamos, hermanos, ser los mismos, hoy, ayer y siempre. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la obediencia. Reconocer, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy obedeciéndote en esta y en esta parte. Ayúdame. Yo sé que hago otras cosas y gloria a Dios por ello. Pero cada uno tenemos que reconocer, en esto y en esto, Señor, estoy batallando. Para dejar la hipocresía. Jesús habla duro sobre la hipocresía. Vamos a leer Mateo 23, 27 y 28. Mateo 23, 27 y 28. Aquí está el frente, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. El 1 y el 2 de noviembre, el panteón luce barridito, pintadito y arregladito, ¿eh? ¿Y todo el año? Pues no. Sí. Y muchas veces nosotros por fuera, el domingo estamos barriditos, bañaditos y arregladitos por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro? O sea, qué bueno que nos arreglemos, ¿verdad? Está bien, pero ¿cómo estamos por dentro? También. Es importante, ¿cómo estamos por dentro? ¿Sí? El Señor Jesús habla contra aquellos que se creían la crema innata del pueblo judío, que decían, nosotros tenemos el legado, nosotros traemos el abolengo, ¿verdad? Porque nuestros antepasados, y pertenezco a la tribu de Leví. O sea, se creían los estudiosos, los que sabían y los de la autoridad. Pero Jesús los confronta. Sí, Jesús le dice, oye, ustedes están por dentro, no traen nada, no aportas nada, no están enseñando nada. Y por eso, cada uno de nosotros necesitamos entender que si queremos que nuestra vida cambie, hay que sacar la hipocresía de nuestra vida, hay que ser obedientes, hay que ser sinceros. Quiero preguntar algo, ¿la hipocresía nos ha dejado algo bueno a largo plazo? ¿La hipocresía nos ha dejado algo bueno? ¿El aparentar? No, que no sepa nadie esto ni aquello. ¿Me ha dejado algo bueno? ¿El tener mi secretito me ha dejado algo bueno? Yo quiero invitarles para que entendamos que la obediencia a Dios cosecha muchas satisfacciones. Cuando uno viene al Señor contrito y humillado, el Señor no nos rechaza. Él escucha nuestra oración cuando nos humillamos a Él, cuando somos obedientes. No nacimos, hermanos, para ser hipócritas, sino para adorar a Dios y ser obedientes. Nada se pierde por una vida de sacrificios, porque el obedecer es un sacrificio. Bien decían ahorita cuando se oraban por los niños. Los niños están siendo confrontados en la primaria, los jóvenes, adolescentes, secundaria y prepa. Pero es una lucha, ellos están decidiendo, cada uno está decidiendo, ¿obedezco a Dios o me subo a la corriente? Y es lo que usted y yo también necesitamos pensar y hacer. ¿Obedezco a Dios o me subo a la corriente del mundo? Porque déjeme decirle que a todos nos cuesta trabajo reconocer cuando desobedecemos. A todos nos cuesta trabajo reconocer cuando desobedecemos. A unos más que a otros menos, pero nos cuesta.
sino analice sus oraciones de confesión a Dios. Si usted ora, Señor, 1, 2, 3 por todos mis pecados, le está costando trabajo reconocer su obediencia o desobediencia a Dios. Pero si usted ora, Dios, ayúdame porque me cuesta trabajo decir la verdad, caigo en la mentira, ando viendo lo que no debo ver, ando diciendo lo que no debo decir, ¿sí? Estoy pisando lugares que no debo pisar. Si usted es específico en esa parte, entonces eso habla de que ha estado avanzando en obedecer a Dios. Entonces, hay personas que trabajan con grupos de adicciones y ellos dicen que la negación y el engaño propio son nuestros peores enemigos. El decir, no, yo estoy bien, no, nada más es poquito, o nada más es por una temporada, o nada más hoy, nos estamos engañando, estamos negando que tenemos un problema y nos estamos engañando. Y no podemos entonces avanzar o caminar en un camino de obediencia hacia Dios. Entonces, quizá usted y yo podamos insistir en que no tenemos problemas, no, todo está bien, pero los demás están viendo algo diferente, algo raro. Y no estoy hablando de desórdenes de adicción, sino el pecado. Entonces, le invito para que podamos orar, como dice el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que esa sea nuestra oración, que podamos presentarnos a Dios tal cual somos. A Dios no le podemos esconder nada, porque sabe, todo sale a la luz. Quienes somos, tarde o temprano, sale a la luz. No podemos engañarnos. A lo mejor, mire, Dios nos ama y Él tiene misericordia de nosotros. Y si usted como padre o madre sabe algo de sus hijos o sus nietos y no les dice nada en cuanto a reprensión porque los ama, sino que busca la manera de que ellos entiendan, pues ahora imagínese Dios. O sea, Dios nos ama y cuando estamos mal, Él nos corrige y Él pone circunstancias para que entendamos, 1, 2, 3, muchas veces por las buenas. Y cuando no queremos, bueno, empiezan las pruebas, las luchas y las dificultades. Pero Dios nos llama para que obedezcamos y usa la crisis, la enfermedad, los problemas para llamarnos de regreso a Él, para que podamos entender que mejor es obedecerle que no hacerlo. Número 2, la segunda enseñanza, aparte de que la obediencia nos ayuda para no ser hipócritas, también la obediencia a Dios nos permite ser un impacto poderoso al necesitado. ¿Cuántas veces hemos orado? Dios, úsame, usa mis recursos, usa el vehículo, usa la casa, usa mis manos, usa mis pies, usa lo que me has dado. Pero si no somos obedientes, entonces no hay un servicio hacia los demás, sino nos estamos sirviendo nosotros mismos. Vamos a leer el versículo 11 al 16 de Hechos 5. Aquí está en la pantalla también. Dice así: y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto de hombres como mujeres, que creyeron en el Señor, y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus inmundos,
y todos eran sanados. Esta descripción que se hace aquí para muchos puede ser sorprendente. Y algunos podrán preguntar, bueno, ¿y esto sigue pasando? ¿Sigue ocurriendo? Y la respuesta tiene que ver con nuestra obediencia. Con nuestra obediencia. Estos hombres seguían a Cristo, se santificaban para Cristo, obedecían a Cristo, estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, defendían el evangelio de Cristo. Y entonces el Señor Dios los respaldaba en lo que ellos hacían. El poder del Espíritu Santo estaba con ellos y sobre ellos. Por eso, nuestra obediencia a Dios nos permite ser un impacto poderoso para el necesitado. Este pasaje describe precisamente cómo los discípulos son usados para suplir necesidades específicas. Y usted y yo, cuando somos obedientes, somos sensibles a las necesidades de otros, porque nuestra relación con Dios nos ayuda a no ignorar el sufrimiento de mi hermano, de mi hermana, de mi prójimo. En la obediencia a Dios me despoja de la indiferencia. La obediencia a Dios me desnuda de la burla, de la crítica, de la vanidad. Eso es lo que hace la obediencia a Dios. Me quita lo que no necesito. Imagínese usted en un día de julio a 40 grados, con chamarra, con suéter y con corbata, ¿verdad? Ahí en medio de la calle. Se va a quitar lo que no necesita, ¿sí? Y a lo mejor queda nada más en playerita y en shorts y en chanclas. Dios quiere que hagamos lo mismo, espiritualmente hablando, ¿sabe? Porque hay muchas cosas que cargamos que no nos ayudan, ¿sí? Dios nos está diciendo, eso que traes no te va a ayudar, esa forma de pensar no te está ayudando, esa forma de ser te está hundiendo. Obedece, obedece. Y es lo que Dios quiere que podamos entender. Entonces, cuando somos obedientes, vemos lo que está mal en nosotros para poder ayudar a otros a que se levanten y en sus necesidades también. ¿De qué sirve leer y escuchar la palabra de Dios si no obedecemos? Miren, en el discipulado que compartimos, hay una parte donde hablamos sobre la palabra y entonces usamos la mano derecha para hablar de la Biblia. Hay que leerla, o más bien oírla, leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla y aplicarla. ¿Sí? Entonces, hay personas, hay cristianos que dicen, es que ya escuché la palabra, he escuchado como 4 o 5 sermones el día de hoy. Oír representa el dedo chiquito. ¿Creen ustedes que yo puedo mover este púlpito con el dedo chiquito? Me lo voy a fracturar, me lo voy a lastimar. Si usted se ha dado cuenta, cuando usted se jala este dedo mucho, hasta la espalda le duele. ¿Sí? Entonces, yo no lo puedo, perdón por eso, no lo puedo mover. Y entonces alguien que dice, bueno, es que ya escuché y ya leí. Bueno, 2 dedos, un poquito más. Pero si pongo toda la mano, entonces la cosa cambia. Cuando aplico toda la palabra del Señor a mi vida y soy obediente, entonces las cosas cambian. Y es lo que Dios quiere que entendamos, que cuando aplicamos su palabra, somos obedientes a nuestra vida, las cosas van a cambiar. Porque nos estamos disponiendo a despertar, ser obedientes a Él. El mundo me podrá decir y me podrá invitar a que me tome 3, 4, 5, 6, lo que sea, o que me fume, o que me meta, quién sabe qué, o que vaya y haga. Pero si yo tengo la convicción de obedecer a Cristo, todo eso lo puedo batear, como dicen. Lo puedo rebotar. ¿Por qué? Porque mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Cantaban las hermanas de la misión hace 2 domingos. Quiero que lea conmigo el Salmo 40, 17. Salmo 40, 17.
Y otros pasajes más que van a aparecer ahí. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y yo preguntaba, ¿no te tardes en qué? ¿A qué le estamos diciendo a Dios, no te tardes? ¿En bendecirme o en que yo pueda cambiar? No te tardes, Señor, en hacer lo que tengas que hacer para que yo te obedezca. No te tardes, Señor, en poner las circunstancias para que yo crezca, entienda, aprenda y cambie. Porque aunque afligido yo y necesitado, Dios tiene un mejor plan. Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador, el que me saca del hoyo, el que me levanta del lodo cenagoso, es el Señor. ¿Cuándo? Cuando obedezco. Por eso, Dios mío, no te tardes. No está hablando de una bendición económica o material, ¿verdad? O que yo me sienta pleno y satisfecho porque Dios me da lo que yo le he pedido, sino que el Señor haga lo que tenga que hacer. Que el Señor haga lo que tenga que hacer para que yo entienda. Que se haga su voluntad en mi vida. Y así poder ver la necesidad de otro y con poder atender a los demás. Vamos a leer ahora 1 Corintios 16, 17. 1 Corintios 16, 17. Dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí Pablo está dando gracias a la iglesia de Corinto por enviar a estos 3 caballeros que han suplido las necesidades del apóstol Pablo, que han estado con él, porque han sido obedientes estos hombres y han estado ahí al pendiente del apóstol Pablo. Dios usa a quien tiene disposición, a quien obedece. Y también lo vemos en Filipenses 2:30. Léalo conmigo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Un hombre que es de la iglesia de Filipos, que casi muere por atender al apóstol Pablo. Cuando obedecemos, hermanos, hermanas, cuando obedecemos, entonces el Señor nos usa, ¿sí?, para hacer un impacto poderoso en la necesidad de los demás. Pero muchas veces cometemos el error de orar, Señor, úsame así como soy, úsame así como estoy. ¿Qué le estamos diciendo a Dios con eso? ¿Qué le estamos diciendo a Dios con eso? ¿No quiero cambiar? Yo le invito para que tengamos la disposición de obedecer a Dios. Y entonces cuando obedecemos, Dios nos ayuda para ayudar a los demás en su necesidad con poder, con el poder como lo vemos en el pasaje. Aquí se cumple la palabra del Señor Jesús cuando les dice a sus discípulos, cosas mayores que estas ustedes van a hacer si creen, si creen. Por eso usted y yo, hermanos, somos confrontados con nuestro estilo de obediencia a Dios. Tercera enseñanza. Vamos adelante. Léala conmigo. Dice, la obediencia a Dios nos concede ver su poder a favor nuestro. Cuando obedecemos el poder de Dios, lo vemos como obra a nuestro favor. A veces queremos ser desobedientes y que Dios de todos modos nos cuide. Queremos hacer trampa y de todos modos que Dios nos libre. Queremos andar en malos pasos, pero que Dios guarde nuestro caminar. O sea, no funciona de esa manera. La obediencia a Dios nos concede ver su poder a favor nuestro. No hay nada más gratificante que ver cómo Dios nos respalda, ¿sí? El ver cuando uno hace lo correcto y Dios respalda es una experiencia gratificante que todos deberíamos experimentar.
Vamos a leer del versículo 17 al 25 de Hechos 5. Hechos 5 del 17 al 25. Léalo conmigo. El sumo sacerdote y los del patio de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo: encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que les dijo: los que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Dios nos libre, hermanos, de que cuando Dios haga algo poderoso, seamos tan ciegos de repetir lo que está en el versículo 24. ¿En dónde irá a parar todo esto? Ay, Dios se está moviendo de manera sorprendente en tal o cual familia o tal lugar. Ay, no sé qué vamos a hacer. Ay, y lo nuestro y nuestro culto y lo que tengo que hacer. O sea, ellos estaban más interesados en su reputación, en conservar su estilo de vida y todo lo que ellos hacían, que darse cuenta de lo que Dios había hecho un milagro, y en sus narices, pero ellos no, o sea, ay, ¿quién sabe qué esté pasando? En vez de llamarlos y preguntarles: oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién los sacó? ¿Cómo es que están vivos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue Dios? ¿Mandó a su ángel? No, ellos estaban en su mundo, en sus laureles, ¿sí? Y a veces sucede, ¿verdad? Que Dios nos está mostrando algo, estamos viendo su poder, estamos viendo cómo el alma se rinden a Él y nosotros, híjole, ¿y la coca quién la va a traer? Yo quiero invitarles para que abramos nuestros ojos a la importancia de obedecer al Señor. La obediencia a Dios siempre nos va a respaldar. El Señor siempre va a respaldar nuestra obediencia. Su poder jamás dejará de asombrarnos. Y este pasaje lo describe. Y su promesa está en la Biblia. Leamos Mateo 28, versículo 20. Mateo 28. 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ay, amén, así sea. Y Josué 1:9, repítalo de memoria: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor nos da promesas, o sea, nos dice que Él está con nosotros, que no nos va a dejar, no estamos solos. Pero ¿cuál es el requisito? Obedece, 4 letras, obedece. El Señor quiere que obedezcamos, que le creamos, ¿sí? Y que esa fe que tenemos en Él se demuestre. Así que cuando el Señor nos guía, obedezcamos. Cuando Él nos muestra algo, obedezcamos. Porque ciertamente su poder se mueve a nuestro favor cuando ponemos obediencia. Entonces, nada nos falta cuando obedecemos a Dios. No desmayamos cuando obedecemos a Dios. Pero cuando dejamos que la duda gane, entonces la desconfianza
la desobediencia viene y entramos en una maraña de pecado. Miren, yo le invito para que podamos ver cómo Dios nos respalda cuando obedecemos. Cómo podemos ver la fidelidad de Dios cuando obedecemos. No veamos nada más lo que está frente a nuestras narices. Veamos más allá. No veamos nada más lo que nos gusta, lo que nos agrada, o esos sueños y anhelos por los cuales hemos quizá orado al Señor también. Pero veamos más allá. Hay una ilustración de un joven que iba manejando. Él tenía un carrito modesto, ¿verdad? Y iba manejando y un día iba a chocar. Pero Dios lo libró, ¿verdad? Dice él que él cuenta que nada más cerró los ojos y oró, frenó y Dios lo libró. O sea, el otro carro sí se volteó, él no se volteó. Lo único que le pasó a su carro fue que se le salieron las copas de las llantas, se le salieron. Y entonces él quedó bien agradecido con Dios, dice la historia. Después, cuando pasaron algunos días, él llega a una reunión, cuenta su testimonio, ¿verdad? Y a la salida ven el carro. Y uno le pregunta, oye, ¿y cuándo le vas a comprar los tapones, las copas al carro? Y él dice, no, nunca, que no quiero que se me olvide lo que Dios hizo, como Dios me cuidó. Mis hermanos, que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho. Dios nos ha librado de mucho, nos ha sostenido siempre, ha proveído de manera sobrenatural. Él nos sigue hablando y nos sigue sorprendiendo. Bueno, yo espero que nos siga sorprendiendo, que usted se sorprenda más bien con lo que Dios hace y que no seamos indiferentes ante el poder de Dios, como estos saduceos y fariseos. Ante el poder de Dios, que el ángel dice que abrió la cárcel y lo sacó y los demás ni en cuenta. Y bueno, claro que puso otra vez todo en orden como estaba. Ante ese milagro, la gente de los saduceos y fariseos no abrieron sus ojos. Que no nos pase lo mismo. Dios está trabajando en su vida. En este instante, Dios está trabajando en su vida y Él quiere hacer algo grande, algo importante. No seamos indiferentes. Y por último, la obediencia a Dios nos prepara para proclamar eficazmente nuestra fe. Cuando somos obedientes, entonces podemos proclamar eficazmente nuestra fe. Y de los versículos del 26 al 29, que vamos a leer, habla, ¿verdad?, de cómo muchas personas se añadían a la iglesia, porque los discípulos, los apóstoles, compartían eficazmente su fe. Léalo conmigo. Así que el capitán y sus hombres fueron y se los llevaron de vuelta. Los soldados no usaron la fuerza porque temían morir a pedradas por el pueblo. Los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo, les advertimos que dejaran de enseñar sobre ese hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de Jesús. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a ustedes. Si recuerdan, empezamos a leer este versículo 29. Y este versículo 29, hablando de la respuesta de los apóstoles, de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, tiene que ver con lo que los apóstoles ya sabían de compartir y con lo que el ángel que los libera de la cárcel les dice. Vayan al templo y de pie enseñen y hablen. Por eso, al día siguiente los apóstoles van. Y esa es la respuesta que ellos le dicen a todos los judíos que están ahí. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes. Por eso, hermanos, necesitamos testificar con poder del amor de Dios, pero siendo obedientes. Porque ¿qué caso tiene, verdad, dar un mal testimonio allá afuera y luego invitamos a la gente y dice, no, o sea, para ser como tú?
Y es triste, es triste. Una vez recibí un reclamo de una señora que ni conocía, que me dijo, mire, tal persona, y me manda una foto de su perfil, de esa persona, le está mandando fotos a mi marido, y me manda las fotos que le estaba mandando. Entonces, ¿dónde queda nuestro testimonio? ¿Dónde queda nuestra obediencia a Dios? Yo le invito para que cada uno de nosotros podamos ser obedientes al Señor. La obediencia a Dios nos prepara para proclamar eficazmente nuestra fe. No nada más de decirle, oye, te invito al templo. Pues si juzgamos y criticamos a otros gobiernos, ¿verdad? Porque que los acarreados, pues nosotros no nos corresponde a nosotros acarrear gente, no. Dios no nos dijo, ir por todo el mundo y acarreen, no. Ir por todo el mundo y hagamos discípulos, ¿sí? Hagamos discípulos. Con nuestro ejemplo, enseñemos, con nuestras palabras, enseñemos, guiados por Dios, claro. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos quiere usar? Muchas veces. Pero ¿cuántas veces decimos, es que no me siento preparado, es que no puedo, es que no es mi don? Es que al ratito, es que después, es que ahora sí, en el 2025, ahora sí. Así que solo nos sentimos capaces de dar excusas. Alguien a lo mejor dice, es que yo tengo el don de excusas, ¿sí? Mañana, otro día, tal vez. Pero no. Dios quiere usarnos a todos. ¿Cuándo vamos a obedecer? Dios quiere que demos el paso de obediencia, aunque nos tiemble la voz, las piernas, las manos, aunque no sepamos qué hacer, decir o qué pensar, aunque le diga en el funeral muchos días de estos, después corrija y hable la palabra del Señor, ¿sí? Pero hable, obedezca al Señor, lleve aliento y esperanza, fe, confianza, amor de Dios. Usted sabe, la palabra de Dios está en su corazón. Usted y yo no tenemos pretextos delante de Dios, porque, es que yo no sé. No, sí sabemos. Ahora nos corresponde creérnosla, ¿sí? Usted y yo necesitamos creer que el Señor está aquí con nosotros, creer que su Espíritu Santo abre nuestra boca y sale palabra de Él. Y nos ayuda y nos respalda. Como le decía al principio, ser obediente es un sacrificio, sí. En un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, sí es un sacrificio. Sí hay que hacer sacrificios para obedecer a Dios, pero valen la pena. Valen la pena. Entonces, yo le invito para que experimentemos el poder de Dios. Cuando compartamos con otros, cuando compartamos nuestra fe y entender que alguien necesita lo que usted tiene, sí, alguien necesita lo que tenemos, tal vez no lo sepa, tal vez no lo quiera, pero alguien que usted conoce necesita de Cristo. Entonces, como dice 1 de Juan 1, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestros ojos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. Y usted puede anunciar el Evangelio a otras personas. ¿Cuál está siendo nuestra actitud ante lo que Dios nos dice sobre nuestra obediencia? El Señor nos desafía, ¿sabe? Nos desafía hoy para que nos comprometamos en ser obedientes y entonces cuando somos obedientes experimentemos su poder en plenitud en todo nuestro ser. La Biblia dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios usó a los apóstoles de esta manera. Pregúntese, ¿qué impide que Dios me use así? ¿Qué impide que Dios me use? ¿Será acaso nuestra falta de obediencia? Incline su rostro y ahí en su lugar ore. Yo no le voy a decir por qué orar. Usted platique con Dios y si el Señor ha hablado a su vida,
responda en oración al Señor. Señor bendito, aquí estamos delante de ti, queriendo comprometernos contigo para ser obedientes. Gracias porque como iglesia obedecemos, pero también reconocemos que hay áreas donde no lo estamos haciendo. Queremos, buen Dios, que tú nos ayudes, nos guardes, nos libres del mal, de caer en tentación, de pensar que no va a pasar nada si fallamos. Ayúdanos a obedecer entonces y tener en alta estima tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Y ayúdanos, Señor bendito, a que podamos entender la importancia de obedecer. No queremos ser hipócritas, sino obedientes. Queremos atender las necesidades de otros, impactando con tu amor y con tu poder, siendo obedientes. Queremos, Padre eterno, que tú respaldes nuestras vidas de obediencia. Queremos, Padre eterno, compartir de manera eficiente tu palabra y reconocemos que esto sucederá mientras obedecemos cada vez más. Aquí estamos, Padre eterno. Tú conoces y sabes todo de nuestra vida. Purifícanos, santifícanos y ayúdanos a caminar contigo. Siga orando ahí en su lugar. Y si usted ha sido tocado por Dios, si Dios le está mostrando que necesita comprometerse y obedecerle más, póngase de pie para orar por usted. Si usted se ha dado cuenta de que necesita ser más obediente, póngase de pie, déjeme orar por usted. Aquí estamos, Señor, dispuestos para que examines nuestro corazón y revises nuestra vida. Como libro abierto delante de ti, sabiendo que nada podemos ocultar. Aquí está tu iglesia, Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos delante de ti para que tú sigas transformando, para que tú sigas cambiando vidas, para que nos ayudes a entender la importancia de ser obedientes, de que tú vas con nosotros como poderoso gigante, de que tú quieres, Señor, nuestro servicio y compromiso y nuestra santificación a ti. Ayúdanos, Padre eterno, para obedecerte donde no lo hemos hecho. No queremos seguir con excusas. No queremos seguir con pretextos. Queremos ver tu poder, Señor, moviéndose en nuestra vida, matrimonio, familia, iglesia, comunidad, trabajo, escuela. Queremos ver, Señor, cómo tú nos usas y nos respaldas porque hacemos tu voluntad. Síguenos mostrando, Señor, nuestros errores para arrepentirnos. Síguenos dando un corazón dispuesto para reconocerte a ti como el único y soberano Dios. Síguete moviendo con tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia, Señor, y que podamos entender tu santa y perfecta voluntad para obedecerte solamente a ti. Líbranos del mal, Señor. Perdona nuestros pecados. Los confesamos delante de ti. Confesamos nuestros pecados delante de ti y nos comprometemos a dejarlos atrás. Señor, te decimos que la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y Señor, ayúdanos y guíanos, enséñanos a caminar contigo. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse.